Hay muchas maneras de constatar lo que ha sido la destrucción de Venezuela. Pero si hay un elemento, si hay un emblema de lo que el chavismo le ha hecho al país, ese emblema es el Metro de Caracas. Lo que fue, como lema, la gran solución para Caracas. Lo que era además una cultura, la cultura metro, que hacía que un ciudadano no más descender por las escaleras mecánicas al entrar a una estación automáticamente cambiara su comportamiento para mejor e intentara ser un ciudadano que cumplía con unas normas y con unos estándares. Ya eso el chavismo acabó. Lo acabó. Lo acabó. Pero hay gente que no se acuerda y muchos jóvenes que lo que han vivido es el metro actual, el depauperado metro actual, no recuerdan ni saben lo que una vez fue el metro de Caracas. Creo que es importante que revisemos eso y que veamos lo que era el metro, lo que es hoy y sobre todo en lo que lo han convertido. Este programa es una presentación de Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, psiquiatría, gastroenterología, otorrinolaringología, psiquiatría y medicina forense política. Bienvenido, como todas las noches les saluda Daniel Lara Farías. Recuerden que de lunes a viernes estamos a las 8 de la noche, hora Venezuela. Los sábados y los domingos estamos a las 12 de mediodía, siempre aquí en mi canal YouTube y siempre en hora Venezuela. Gracias a todos los que nos acompañan haciendo vida en nuestro canal YouTube. Más de 100,000 suscriptores. 100,000 suscriptores que al convertirse en suscriptores y activar las notificaciones, saben cuando tenemos nuevos programas y nuevos contenidos. A que no te acuerdas, pastillas de memoria y muchas cosas más. Todo eso es posible gracias a los aportes que recibimos aquí en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF, patreon.com/DelaraF. Es tu aporte, es tu suscripción mensual, el costo de un café al mes, la que nos permite seguir haciendo contenidos para todos y seguirnos mejorando. Gracias a todos por ese apoyo. Y seguimos. ¿Qué problema? ¿Qué problema con el chavismo? Hay gente que cree que uno es en exceso radical cuando dice las cosas, porque exageras y tal, etcétera, etcétera. El famoso cuentico de que Venezuela se arregló. El cuentico de que Venezuela se arregló puede desmentirse con las imágenes del metro de Caracas. El emblema de la destrucción de Venezuela es el metro de Caracas. Porque el metro de Caracas fue un esfuerzo que hizo el país para darle, como decía su lema, una solución a Caracas, pero también para, de alguna manera, hacer ver que sí era posible, en un país como el nuestro, sí era posible hacer algo que nos diera orgullo. El metro de Caracas era un orgullo nacional. Era un orgullo nacional y ese orgullo nacional nos permitía, nos ayudaba, nos hacía sentir de verdad que era posible hacer cosas buenas de las cuales sentirnos orgullosos y que además el dinero del petróleo del cual disfrutaba el país podía invertirse en obras públicas que redundaran en beneficios para el país. Fuimos ejemplo continental y mundial. Continental y mundial. Ni en Nueva York había un sistema seguro, limpio, eficiente que hiciera sentir orgullo a sus ciudadanos como el metro de Caracas. Ciudades de América Latina, al constatar lo que era el metro de Caracas, era una maravilla. Una verdadera maravilla. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrió Chávez.
ocurrió Chávez. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. El metro de Caracas fue inaugurado el 2 de enero del 83. Fueron 11.5 kilómetros al momento de su inauguración. Actualmente son 106 kilómetros los que alcanza la longitud total de la vía férrea. Su finalidad era contribuir al desarrollo del transporte colectivo en Caracas y su área inmediata mediante la planificación, construcción y explotación comercial de un sistema integrado de transporte. Esto ya baja, Venezuela, no te adelante, espérate un momentico. Ya vamos contigo, Venezuela, ya vamos con las arepas, ya vamos con los diablitos, ya vamos con el chistrí y con todas esas cosas. Primero vamos con el metro. Fíjate, atención aquí. Metro de Caracas, la compañía anónima Metro de Caracas, fue la encargada de la construcción del metro, de su operación y también de su explotación como organismo público descentralizado. Es decir, se creó una compañía estatal para realizar la gestión de esa solución. Con el chavismo decidieron que fuese un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre. El 2 de enero del año 83 se inaugura. Eso fue durante el gobierno de Luis Herrera Campins, pero la proyección y construcción había empezado ya en los gobiernos anteriores. A lo largo de los años se vio un crecimiento progresivo del sistema metro en el siglo XX con la inauguración de todas las etapas de la línea 1 y 2 y posteriormente se inaugura la primera etapa de la línea 3. A su vez también se dio la inauguración del sistema de Metrobús, que era un sistema auxiliar de autobuses que partía de las estaciones y complementaban el servicio permitiendo llegar a sectores donde el metro no tenía cobertura directa por construcciones en el sistema. Pero ahí era donde era reposero Maduro, porque no era operador de metro, que era chofer de autobús y reposero. Siempre estaba enfermo, cuando no le dolía la muela le dolía un uñero. El 18 de julio de 2006 fue inaugurada la línea 4 en el tramo Capuchinos, zona rental, y el 15 de octubre de ese mismo año inició operación comercial la primera fase del segundo tramo de la línea 3 del Valle de la Rinconada. Por supuesto, todo esto ya había sido proyectado. Toda la obra del metro de Caracas fue diseñada y más bien el chavismo echó para atrás una cantidad de elementos que se tenían previstos, donde inclusive se preveía la conexión con el Estado Vargas. No pudieron. Destruyeron todo eso. ¿Qué hay hoy en el metro de Caracas? Bueno, cosas como esta. El 25% de los trenes del metro de Caracas están fuera de servicio debido a falta de mantenimiento. Se mantienen operativos 9 de 48 trenes en la línea 1, 6 de 44 en la línea 2 y 4 de 16 en la línea 3. Todo esto unido con las fallas eléctricas hace que los usuarios experimenten permanentes retrasos. En el 2006, Chávez anunció la construcción de la línea 5 del sistema el sistema a cargo de Odebrecht. Obviamente, lo que querían era quebrar al metro de Caracas, pero sobre todo alimentar la maquinaria de corrupción de Odebrecht. 12 años después, la primera etapa de la línea 5 del metro sigue inconclusa. ¿Por qué? Porque se robaron los reales. Odebrecht, la misma compañía que le dio dinero a la campaña de Capriles. ¿Se acuerdan? Durante todo este tiempo tan solo se inauguró la estación de Bellomonte. Bellomonte, por ahí tenía la oficina Capriles. ¿Estás viendo cómo son las cosas? ¿Estás viendo cómo son las cosas, pana mío? Así son. Cuando vemos cosas como esta, nos damos cuenta de que la destrucción organizada que se hizo de Venezuela tiene obviamente distintos ribetes. Pero yo diría que el ribete fundamental que tiene es la saña. O sea, es como si una de las cosas buenas que se hizo antes de la llegada del chavismo fuese una cosa tan ruidosa para ellos y para su relato, porque en el relato todo lo anterior al chavismo era malo. Necesitaban destruirlo por rabia, por saña, y lo hicieron. Pero hay testimonios de cómo era el metro de Caracas.
Y yo creo que es interesante que veamos, en efecto, de qué estamos hablando. Porque hay gente que se le olvida, ¿no? Las cosas. Y yo creo que es necesario de vez en cuando hacer memoria. Metro, metro, como el metro, es el bulevar. Cuando la gente en la mañana sale a trabajar, siempre va a llegar en el metro. ¡Qué lugar tan ejemplar! Metro a metro, como en el metro, el bulevar. No hay descuido si lo cuido. Yo cuido el bulevar. Consérvalo metro a metro, conserva también el bulevar. Y en las horas de la tarde cuando el sol se va, Donde cantan los juglares. En el bulevar. metro a metro, conserva también el bulevar. Hoy, como todos los días, el metro movilizó a la tercera parte de la ciudad. Más de 1.200.000 pasajeros. El metro, la gran solución para Caracas. Fíjense qué importante, quiero detenerme aquí. Fíjense qué importante es esto. La gran solución para Caracas era el lema. Era el lema. Porque de verdad era una solución y era grande. Lograron ordenar el transporte en Caracas de forma tal de que los más necesitados de llegar, de tener un transporte eficiente, que son los trabajadores, que son los estudiantes, que necesitan movilizarse a tiempo para llegar a su trabajo y de su trabajo a su casa. Bueno, eso se convirtió en una maravilla. Que tú un trayecto que te podía durar una hora si había un tráfico muy fuerte, un tránsito estancado, pudiese llegar en 20 minutos, eso era una maravilla. Todo automatizado, todo de una forma, caramba, eficiente. Gracias a la gente de Videoreporte Online que tienen en sus redes sociales, síganos en su Instagram. Tienen una extraordinaria colección de memoria de estas propagandas institucionales y otro tipo de comerciales. Quería mostrar eso en particular. Pero hay más imágenes, fíjense. Las escaleras servían. Lleva su ruido. Otro país. Esto es lo que tienes ahorita. ¿Ven? Es el metro hoy. Esta desgracia, ¿ves?
buena, venga. Ese es el metro chavismo. Esta desgracia. Esto, ¿eh? Imagínate tú. Qué desgracia. Tenemos patria, no joda. Sí. ¡Qué locura! Oye, la gente no va en esto. Señores, esto se cuenta y no se cree. La gente caminando por los rieles del metro de Caracas porque el metro no funciona. Nuevamente lo volvieron a hacer. Grabando. ¿Está grabando? Ya, papá. En eso nos convirtieron en el metro de Caracas. En esa desgracia. En esa vergüenza. Lo que fuera la solución para Caracas se convirtió en la vergüenza de Caracas. Nuestra capital, nuestra querida capital. Ustedes saben lo que significaba para los que no éramos de Caracas ir a Caracas. Ir a la capital. Encontrarnos. Y lo que más me emocionaba a mí de niño, cuando me decían que íbamos a Caracas, era que me iba a montar en el metro. A mí nunca se me olvida la primera vez que yo fui al estadio universitario a ver un juego de pelota. Me llevó mi papá con mis tíos y unos vecinos. Y allá fuimos a ver el primer juego de la temporada. Debe haber sido 86-87. Y fue un juego Caracas-La Guaira. Ganó el Caracas, por cierto. Fue el día del debut como locutor deportivo de Manuel Correa en RCTV. Los transmitía todavía el juego RCTV. Y a mí nunca se me olvidó una anécdota. Yo siempre la cuento. Yo recuerdo en aquel momento haber ido y montarme en el metro. Todavía no estaba la línea 3 que llegaba hasta que podía dejarte en Ciudad Universitaria. Entonces bajaba en Plaza Venezuela y de allí en Plaza Venezuela nos iba caminandito hasta el estadio. Pero recuerdo, o sea, lo que significaba uno llegar y montarse en el metro y ver toda esa cosa moderna, y era como uno sentía como que estaba en otro planeta. Pero hay algo que a mí no se me olvidó jamás. Que fue estando en el metro, adentro del vagón, sonó la alarma. La alarma de emergencia. Alguien sonó la alarma de emergencia. Y el tren se detuvo en la siguiente estación y llegó la policía porque se activó la alarma. Salió el operador y llegó la policía porque había una sección de la policía metropolitana para resguardar exclusivamente el metro. Y llegó la policía y entró al vagón. ¿Cuál es la emergencia? Habían sido unos muchachos que por ociosidad tocaron la alarma. Se los llevaron presos. Y yo recuerdo al policía sacando las esposas y llevándoselos presos. Por supuesto, eso a mí nunca se me olvidó. Para mí eso significaba, y para cualquiera eso significaba, que en el metro de Caracas se respetaba la ley. Que había normas. Y que si no las cumplías te podían llevar preso. Eso a mí se me quedó en la mente para siempre. Para mí el metro era una cosa maravillosa. Andar para mí en el metro era una maravilla. Después, cuando la cosa se empezó a deteriorar, prefería montarme en autobuses porque así son las cosas. Pero bueno, eso fue lo que nos dejaron del metro. Eso es bueno que lo vean las nuevas generaciones porque hay gente que no conoce estas cosas. Y con respecto, quiero decir algunos asuntos, pero primero tengo que decirles que Han Venezuela. Mira, Han Venezuela me ha dado unos momentos tan felices enviándome pirulín, ¿vale? Bocadillos de guayaba. ¿Ah? El chistrí, el diablito, toddy. Todas esas cosas maravillosas. Ah, la malta. Si estás en Alemania, te envían los pequeños, te envían el queso, te envían todas las cosas maravillosas y ricas que extrañas de Venezuela para que no extrañes nada.
estés donde estés en cualquier parte de Europa, Han Venezuela te resuelve ese problema y te lo hace llegar a tu casa porque somos los que te enviamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos es el que te va a resolver el problema de tu negocio, de tu emprendimiento, de tu empresa o tu problema personal para gestionar tus propias redes sociales. Si es que acaso tú quieres promocionar, por ejemplo, tu obra, tu trabajo, tu libro, tu negocio, es Octaedro Contenido la gente. No caigas en eso de dejarle las redes sociales a cualquiera. Octaedro Contenido es la gente. Y si se trata de traer tu encomienda, llevarte tu encomienda, lo que has comprado a través de Amazon, eBay o cualquier tienda online en los Estados Unidos hacia Venezuela, tuplata.com.be. La experiencia no se improvisa, amigos. La experiencia no se improvisa. Si usted quiere llevar las cosas, hágalo con tuplata.com.be, que esta gente tiene experiencia, que saben cómo son las cosas y que te resuelven tus problemas. Tienen un buen servicio al cliente. En caso de algún problema, siempre van a responder. Tuplata.com.be, tu encomienda de los Estados Unidos a Venezuela está segura con tuplata.com.be. Tengo que decirles que cuando uno piensa, hay mucha gente que pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para cambiar Venezuela, para mejorar las cosas? ¿Cuál es el plan? Lo primero que hay que hacer es revisar nuestro pasado. Hay gente que le molesta revisar la historia. Bueno, pero habla del futuro. ¿Hasta cuándo va a hablar del pasado? Bueno, al que le moleste hablar del pasado es porque no tiene idea del futuro que quiere construir. El que ignora la historia ignorará para siempre el conocimiento y no llegará a ninguna parte. Será un ignorante eterno. Esa es la realidad. Si nosotros revisamos lo que hemos hecho en el pasado, nos daremos cuenta de que en Venezuela, cuando hemos querido enderezar el rumbo, siempre hemos terminado poniéndonos de acuerdo. Siempre los venezolanos que quieren cambiar el rumbo se ponen de acuerdo en algo, renuncian a algunas cosas, pero encausan el país. Eso sucedió después de la guerra de independencia, eso sucedió después de la guerra federal, eso sucedió en menor medida después del 23 de enero. Pero en el 23 de enero, en los sucesos posteriores al 23 de enero, hay algo importante, que se pactó una ruta. Pacto de caballeros, pacto de gente honorable. Y se dijo, nosotros tenemos que hacer esto, y aquí está. Y aquí están estos 10 puntos que vamos a cumplir. El error fue no haber renovado ese pacto. Ese pacto no debió haber, ese pacto ya con el gobierno, el primer gobierno de Rafael Caldera, ya el pacto había cumplido sus motivaciones originales. Correspondía en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez hacer una renovación del pacto y cambiar las cosas y empezar a hacer asuntos distintos. Lamentablemente, la tosudez política no lo permitió. En tal sentido, teniendo una oposición genuina y entendiendo que la salida de los criminales no es a través de negociaciones, sino a través de acciones policiales y militares, lo que corresponderá es pactar de nuevo una ruta y cumplir ese pacto, verificar su cumplimiento y hacer las modificaciones que haya que hacer en su debido momento. Yo creo que no es tan difícil porque si se hizo en el pasado con menos recursos, con menos tecnología, se puede hacer ahora. El problema es que tiene que haber gente honorable. Tiene que haber gente que cumpla la palabra empeñada. Tiene que haber compromiso y tiene que haber desprendimiento y comprensión de lo que significa el país. Y a veces parecerá que eso como que no hay mucho. Ojalá me equivoque. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que a continuación vamos a tener A que no te acuerdas, tu memoria audiovisual. No se pierdan también las pastillas de memoria que tenemos ayer. El sapo del 30 de abril fue Leopoldo. Gracias a todos los que nos apoyan en Patreon. Es posible que hagamos estos contenidos. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Los espero mañana en otro Fuera de Orden. Hasta entonces. Este programa fue presentado por Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por